Hola y bienvenidos nuevamente a este tu canal, Crianza con Revelación. Seguimos compartiendo con ustedes esos temas que son de bendición para nuestra familia. Recuerden que tenemos una misión de parte de Dios a través de este canal y es aportar un granito de arena a todos los padres de familia para que tengan herramientas de cómo ir formando a nuestros hijos bajo los principios y el temor a Dios. ¿Por qué insisto en esto de formar a nuestros hijos bajo el temor de Dios? Hay un mandato muy claro en la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino. No dice si tú quieres, si de pronto te parece. No, es una orden. Instruye al niño en su camino. Es decir, en el camino de Dios. Para que cuando él fuere viejo, es decir, cuando esté mucho mayor, nunca se aparte de la palabra de Dios. Y es esto lo que va a garantizar que se rompan esas cadenas de pronto hogares disfuncionales, de pronto esa cadena de hogares destruidos, matrimonios disueltos, pero es porque necesitamos empezar a instruir a nuestros hijos siempre bajo el temor de Dios para que ellos formen hogares que sigan como tradición estos principios bíblicos y principios de la palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que, al igual que todo lo que hemos compartido de parte de Dios, va a ser de bendición para tu vida. Entonces, prepárate y disponte para recibir. Seguimos. Te recomiendo, por favor, tomes papel y lápiz para que anotes los puntos importantes que vamos a trabajar en esta oportunidad. En un video anterior estuvimos hablando acerca de los niveles de fe, estuvimos compartiendo de cómo puedes pelear tu bendición, de pronto la crisis económica o la crisis que en el momento estés pasando, puedes cambiarla si te propones activar tu fe y arrancar la bendición. Ya estuvimos viendo cómo Dios bendijo a Abraham, cómo Dios sanó a la mujer del flujo de sangre y cómo Dios respondió a la petición de la mujer silofeniza. Ahora, hay una forma de cómo nosotros convertir a nuestra casa y a nuestros hijos bendiciones para otros. ¿Cómo así? No solamente vas a orar para que Dios responda a tu petición, sino que hay una forma de cómo tú vas a ser de bendición. Que a donde tú vayas, la bendición te acompañe. Lo que tú tocas, Dios lo respalde. Que lo que tú emprendas, Dios lo respalde. Entonces, hoy vamos a trabajar en eso, ¿ok? Y necesitamos empezar a enseñarle a nuestros hijos de que hay una forma de que ellos pueden ser de bendición a donde ellos lleguen, en su colegio, con sus amigos, sus amistades, demás familiares. Pero la forma que hoy vamos a compartir es a través de la comunión y la relación íntima con el Padre. ¿Cómo así? Cuando tú te propones establecer un altar en tu casa, un altar familiar, donde busquen la presencia de Dios, la comunión, la relación íntima con el Padre, que tú, como cabeza de tu hogar, de tu casa, les enseñe a los miembros de tu familia de que es importante tengan un contacto y una relación íntima con el Padre Celestial, porque es la forma como desciende el Espíritu Santo y tu casa y tus hijos van a ser de bendición para los demás. Ahora, la pregunta que surge, ¿cómo hago yo para hacer ese altar en mi casa, altar familiar? ¿Cómo le enseño a mis hijos a que tengan una relación íntima con el Padre? O más bien, ¿cómo hago yo, primero como cabeza de hogar, tener una relación íntima con Dios? Yo también quiero ser de bendición para mis hijos, para mi familia. Entonces, aprovecha esta oportunidad porque hoy Dios nos va a hablar y nos va a enseñar cómo tener una relación íntima con el Padre. Primero, quiero que analicemos cómo es eso de que si yo busco la relación con Dios, yo voy a ser de bendición. ¿Cómo es eso? Mira, eh, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dio una visión a Moisés.
le dijo, necesito que me hagas un templo, un tabernáculo, para que mi presencia habite entre ustedes. Entonces Dios le empezó a explicar y a enseñar cómo debía ser, cómo iba a estar dividido, de qué material iba a ser realizado ese tabernáculo. E incluso les dijo qué tipo de tela iban a utilizar, tipo de madera, es decir, todo con detalle, bronce, plata, todo con detalle. Dios empezó a mostrárselo a Moisés. Entonces se hizo el tabernáculo. Sabemos de que el tabernáculo está dividido en tres: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, que podría ser o verse como un patio en el que podían entrar todas las personas que de pronto cabían ahí del pueblo de Israel. Pero en el lugar santo y en el lugar santísimo solamente Moisés o el sumo sacerdote era quien podía entrar. Entonces, en el lugar santo habían unos utensilios, pero en el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios, es decir, un utensilio o un cofre diseñado con una madera específica, recubierto de un material específico, con un diseño que Dios le mostró a quien lo iba a hacer. Y que ahí en ese utensilio iba a descender la presencia de Dios, iba a tener una comunicación directa con Moisés. Entonces, este utensilio se llama el arca del pacto. Cuando digo arca, no es un barco, sino es como un cofre. Te voy a mostrar una imagen para que lo conozcas. Bueno, este es el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Entonces, ahí donde descendía la presencia de Dios y tenía una comunicación directa con Moisés, para que Moisés le dijera al pueblo todo lo que Dios quería comunicarle al pueblo de Israel. Pasan los años, ya ellos salen del desierto, poseen la tierra prometida y pasa el tiempo y llega la época en la que David era el rey de Israel. Entonces David dijo, todos tenemos casas, construimos casas para nosotros, hemos sido bendecidos por Dios, pero la presencia de Dios habita todavía en tiendas, es decir, en ese tabernáculo antiguo cuando estaban en el desierto. David dijo, yo quiero hacerle un templo a Dios, yo quiero hacerle una casa a mi padre para que la presencia de Dios habite. Entonces él cogió ese cofre y empezó a transportarlo en una carroza alada por bueyes. Empezó a transportarla para llevarla a la casa de David, es decir, allá donde él estaba. En ese trayecto sucede algo un poco trágico. Como sabemos de que ese utensilio, esa arca, estaba impregnada de la presencia de Dios, hubo un hombre que de pronto con buena intención quiso agarrar el arca para que no se cayera, pero cayó muerto porque era algo que era sagrado y que habitaba la presencia de Dios en ese objeto. Ese hombre se llamaba Usa. Él cayó muerto en aquel instante y por esa trágica situación David decidió parar ese trayecto y dijo, necesito entonces que el arca, vamos a colocarla en la casa de Obed Edom Eteo, para que la tenga ahí mientras yo oro y le digo a Dios entonces cómo debo hacer para transportar esa arca. Dice la palabra de Dios muy claramente que el tiempo que el arca estuvo en la casa de Obed Edom Eteo, Dios bendijo su casa, Dios bendijo por ese tiempo a todos en la casa de Obed Edom Eteo, solamente porque ese objeto cargado de la presencia de Dios estaba en la casa de este hombre. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría entonces si la presencia de Dios no estuviera en ese objeto, sino que estuviera en ti, en tu corazón, en tu alma? Si esa presencia de Dios, si esa unción, si el Espíritu Santo estuviera en ti, tú también serías de bendición en tu casa. Quiere decir entonces que donde está la presencia de Dios, ahí hay bendición. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que el Espíritu Santo y que la unción de Dios esté en nuestra casa, esté en nuestros hijos, para que ellos a donde vayan sean de bendición, así como lo fue este objeto llamado Arca del Pacto. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo hago yo
para tener una relación íntima con Dios? ¿Cómo hago para que esa presencia habite en mí? Entonces vamos a analizar. Primero, necesitamos hacer un altar familiar en nuestra casa. El altar familiar es para enseñarle a tus hijos a cómo tener una comunicación con Dios todos los días. Ese altar debe hacerse diariamente. Esto con la intención de enseñarle a tus hijos, ya que de pronto por iniciativa propia de ellos aún no están en edad para hacerlo. Entonces es tu obligación como padre enseñarles a través de este altar familiar cómo se hace una búsqueda de Dios. Se tiene un tiempo de adoración, luego una oración y luego una lectura de la palabra. Eso lo vas a hacer por un corto tiempo, no muy largo, para que de pronto no cansar o de pronto no llegar al límite de la capacidad de atención de los niños. Los niños tienen un límite, no te vayas a extender a tener un altar familiar de 1 hora, 2 horas, porque se va a convertir en ellos más bien en una tortura, más no en un deleite por buscar la presencia de Dios. Entonces trata de hacerlo en periodos muy cortos de tiempo, con una alabanza que tú sepas como padre que les puede gustar a ellos, una adoración bien bonita para que se quebranten en la presencia de Dios. Luego haces una oración especial por ellos, los bendices y haces una lectura de la palabra de Dios, pero una lectura que vaya siempre como una promesa para ellos. Escoge bien el versículo que vas a leer y tienes que dárselo como a manera de promesa para ellos. Entonces busca pasajes bíblicos que sean de bendición. Por ejemplo, el mandamiento honra a padre y madre y serás de larga vida sobre la tierra. Eh, o sea, hay muchos pasajes bíblicos que pueden ser de bendición para tus hijos. Entonces, léeselo y que les quede grabado en su corazón, ¿ok? Entonces, primer paso para empezar a establecer la presencia de Dios en tu casa. Activa el altar familiar, ¿ok? El altar familiar es para enseñarle a tus hijos, pero tu búsqueda como padre, como cabeza, debe ser aparte. Tiene que ser algo en tu intimidad, en tu habitación, ni siquiera en presencia de tu pareja, llámese esposo o llámese esposa. Tiene que ser una búsqueda íntima. Tú y Dios más nadie. Puerta cerrada en tu aposento. Ya tú mirarás en qué horario lo puedes hacer, pero tiene que ser algo íntimo. Tú y Dios y nadie más. ¿Cómo se hace esa relación íntima o cómo de pronto, cuál es el paso a paso para empezar a yo buscar la presencia de Dios? Quiero explicarte algo. Siempre que Moisés o cada vez que invocaban la presencia de Dios en el tabernáculo, ellos quemaban incienso. Y quiero mostrártelo en la palabra mejor. Busca ahí tu Biblia, espero que estés escuchando el video con tu Biblia en mano. Igual te voy a proyectar en la pantalla el pasaje bíblico. Éxodo capítulo 30, verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Mira aquí hay una acción. Yo me encontraré contigo, le dice Dios a Moisés. Verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ojo, la acción de quemar incienso aromático. Verso 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Miren, esta acción de quemar incienso aromático era como un requisito previo, o sea, aromatizar el lugar santísimo para que la presencia de Dios bajara. Dice, donde yo me encontraré contigo, le dice Jehová a Moisés. Ahora dice, Aarón quemará el incienso de día y también lo hará de noche. Rito perpetuo. ¿Qué significa la palabra perpetua? Es decir, para siempre. Este rito, esta acción de aromatizar la presencia de Dios es algo que es fundamental para que su presencia descienda. Ahora, ¿cómo yo quemo incienso? ¿Será que me busco aromas? No.
Tu adoración va a ser tu incienso aromático. Tu adoración. Cuando te encierres en tu aposento para buscar la presencia de Dios, aromatiza su presencia o el trono o ese lugar con tu adoración. Coloca alabanza de adoración y comienza a arrodillarte a buscar la presencia de Dios. Y ahí yo te aseguro que te vas a quebrantar. Vas a empezar a sentir unas ganas de llorar porque empieza a descender el Espíritu Santo en ese momento de adoración, ese momento previo en la búsqueda de Dios. Entonces, empieza a aplicar este principio en tu relación íntima con Dios. Ojo acá, eso no se hace un día sí y un día no. En el Antiguo Testamento, Aarón lo hacía de mañana y lo hacía de noche. Sé que tienes compromiso, tienes cosas que hacer. Tú establece tu horario, sea de día o sea de noche. Cuando empieces a hacerlo, va a empezar a nacer en ti una necesidad imperiosa de buscar la presencia de Dios. Quiero hacer una comparación. Cuando tú estás enamorado o cuando estuviste enamorado de tu pareja, en aquel entonces cuando la visitabas, cuando ibas a su casa y, y hablabas con ella y compartían, y el momento que era necesario despedirse, de que cada quien cogía para su casa, yo estoy completamente seguro que tú decías, no me quiero ir, no quiero que el tiempo pase, quiero que las horas sean eternas, ya me hace falta, no me he ido, ya me hace... Una cantidad de cosas que uno decía. De hecho, hoy en día, los novios se ven, se visitan, llegan a su casa y siguen hablando y siguen llamando por teléfono. O sea, que la necesidad de comunicación con esa persona que amas es tanta de que las horas no te son suficientes. A ese nivel necesitamos buscar la presencia de Dios, que te haga falta. Lo haces de día, pero llega la noche y tú quieres buscar nuevamente la presencia de Dios porque te hace falta, lo necesitas. Es un enamoramiento de su presencia y eso necesitamos buscar. Una vez tú logres esto, te puedo asegurar que tu casa va a ser de bendición. Tus hijos van a ser de bendición. Cuando la presencia de Dios es el centro de tu familia, todo lo demás no va a faltar. ¿Por qué? La palabra es muy clara. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. No te hará falta nada, te lo puedo asegurar. Pero busca tu presencia. Busca la presencia de Dios y enséñale a tus hijos a que se enamoren de la presencia de Dios. Activa el altar familiar. Comparte con tus hijos y enséñales a enamorarse de Dios. Eso es lo que hoy Dios quiere enseñarnos. Hoy eso es lo que Dios quería hablar a nuestras vidas. Espero se haya podido entender y espero de que Dios haya hablado a tu vida. Entonces, muchas gracias por su atención. Los esperamos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.